Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga en esta preciosa mañana ya de 1 de mayo, un día lluvioso para nosotros y precioso a la misma vez porque nos permite disfrutar de su bendición en nuestras vidas en el día de hoy. Hoy quiero llevarlos a meditar todavía en el Evangelio de Juan, y el Señor ha puesto en mi corazón compartir a ustedes una porción del Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 31 al 35. Quiero que meditemos en esta mañana, en este devocional, en esta porción de la palabra de Dios. Y meditemos ahí y pidámosle al Señor que nos dé entendimiento para lo que el día de hoy quiero compartir a ustedes. Quiero que piensen, por favor, en esta declaración que aparece en el versículo 31 de Juan capítulo 4 al 35. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían al uno al otro: ¿sí le habrá traído a alguien de comer? Díceles Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Yo quiero hablarles en esta mañana, en este devocional, de lo que yo he titulado, hermanos, ¿faltan 4 meses? ¿Faltan 4 meses? De eso quiero hablarles el día de hoy. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que me das de ministrar a tu pueblo, Señor, de preparar este devocional para meditar sobre el día de hoy, viernes 1 de mayo, sobre nuestros valores, sobre nuestros intereses y de cómo debemos de poner en perspectiva nuestra vida, Señor. Bendice este tiempo. Eres bueno, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Como todos pusimos atención tal vez en esta semana de que Jesús dijo que le era menester que pasase por Samaria, la razón por la que Jesús, como todos sabemos, había pasado precisamente por Samaria era porque precisamente se iba a encontrar con una mujer a la cual, cuando llegó precisamente a esa fuente de Jacob y le pidió precisamente agua de beber a la mujer samaritana, la Biblia nos dice que ese encuentro con esta mujer samaritana llevó al Señor Jesús precisamente a conducirla de una vida inmoral a una vida de arrepentimiento y de salvación que produjo el Señor Jesús en el momento en el que tuvo Jesús ese encuentro con esta mujer samaritana. Parece ser que los discípulos, por todo lo que el capítulo entero nos enseña, habían dejado de lado el tiempo que tenían con el Señor Jesucristo, porque si pone atención en el pasaje que nosotros leímos el día de hoy, habían ido a conseguir alimentos y habían llevado comida al Señor Jesús en ese pozo de Jacob. Es interesante porque creo que los discípulos se tomaron el tiempo para buscar alimentos mientras era el tiempo preciso de encontrarse con alguien que se encontraba en completa necesidad. Y esta era la mujer samaritana, una mujer vacía, una mujer hueca, porque 5 intentos fallidos de una relación matrimonial parece ser, y con el que ahora vivía no era su marido. Y cuando Jesús le mostró su condición inmoral y cómo la condujo a sus pies, llevó precisamente a la salvación no solamente de esta mujer que dejó su cántaro al lado de Jesús y se fue precisamente a contarle a todos los habitantes de Samaria que Jesús había dicho cuanto ella había hecho. Y después de ese encuentro que Jesús tuvo con esta mujer y la salvó,
y cómo esta mujer llegó y contó su testimonio a los samaritanos y cómo ellos creyeron en el Señor Jesús a causa de esta mujer samaritana, nos lleva a pensar precisamente, hermanos, en el hecho de que cuando los discípulos llegaron y le ofrecieron alimentos al Señor Jesucristo, eso terminó ofendiendo de una manera clara al Señor Jesucristo, porque les dijo que mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, en el versículo 34. Y después de esa declaración donde el Señor Jesús les dijo a los discípulos que su comida era hacer la voluntad del Señor, en automático el Señor Jesús les dijo una declaración que parecía ser se había convertido en una común declaración entre los discípulos, y que me atrevo a decir en este devocional que también se ha convertido en una declaración muy común en el cristianismo de hoy. La Biblia nos dice que el Señor Jesús les dijo en el versículo 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y mire lo que les dijo, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancas para la siega. Parece ser que los discípulos, cuando se separaron del Señor Jesús, y permítame usar un poco mi imaginación que no va en contra de un principio bíblico, se habían separado del Señor Jesús en el inicio del capítulo 4, y Jesús salvó a esta mujer samaritana. Y tal vez los discípulos se habían separado con una declaración en su mente donde decían, vamos a parar un poquito el trabajo y vamos a proveernos de alimentos, y vamos a hacerlo porque hay más tiempo que vida. Vamos a dejar a este asunto de estar sanando, alimentando, llevando a otros a los pies del Señor Jesús de lado, y vamos a concentrarnos en nuestra necesidad porque hay más tiempo que vida. Y Jesús le dijo precisamente a los discípulos que esa declaración donde parece ser que el Señor descubrió las intenciones y el deseo que tenían los discípulos en su corazón, les llevó a expresar tal vez en su mente y entre conversaciones entre ellos que había más tiempo que vida. Y creo que esa declaración donde les dijo, ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Se había convertido en una excusa eficaz en la vida de ellos de parte de Satanás, que los llevó a obstaculizar el propósito del Señor en sus vidas. Yo quiero que meditemos sobre esta declaración. ¿Realmente faltaban 4 meses para que llegara la siega, hermanos? ¿Realmente no era el tiempo para trabajar para los discípulos? Jesús les dijo en este mismo capítulo, trabajar no por la comida que perece. Lo que quiere decir, hermanos, que uno de los grandes errores que cometieron los discípulos cuando estuvieron aprendiendo del Señor Jesucristo es que llegaron a pensar que podían relajarse, dejar de trabajar y dejar de alcanzar a otros, pensando que no había llegado el momento preciso de la siega. Yo creo que una de las cosas más catastróficas de la vida de tantos cristianos, de tantos jóvenes, de tantos matrimonios y de mucho pueblo de Dios, es el hecho de que nos gastamos nuestra vida de este lado del cielo, dándole tantas excusas al Señor, diciéndole después. Diciendo, Señor, yo no puedo servirte porque pues soy un niño.
Y por el hecho de que soy un niño, pues me falta aprender más del Señor en mi vida, cuando aún vemos precisamente que niños desde el Antiguo Testamento fueron utilizados para el Señor, para traer a otros a los pies del Señor. Nos pasamos la vida dando excusas diciendo, bueno, no puedo servirte, Señor, porque soy joven y creo que este asunto de servir es para adultos. ¿Y cuánto error llegamos a cometer nosotros los adultos de hacer a un lado a la juventud que bien es cierto que es el futuro inmediato de la iglesia local y no les delegamos responsabilidades de servicio y de compromiso, y por eso cuando llegan a la edad donde ellos pueden emprender sus proyectos personales, terminan abandonando el propósito del Señor en sus vidas porque nunca les enseñamos a servir a través de la iglesia local. Pero es un hecho de que muchos nos valemos de excusas. No puedo porque soy niño. No puedo porque soy joven. No puedo porque no es mi tiempo, estoy estudiando. Y mis estudios ahora son prioritarios y nos pasamos la vida dando un sinfín de excusas del por qué no tenemos ese compromiso que deberíamos de tener con el Señor en nuestras vidas. Pastor, no puedo porque estoy por casarme. Pastor, no puedo porque estoy pagando mis cuentas ahora que me casé. Estoy pagando esa universidad que proyecté. Estoy pagando, pastor, ahora el nacimiento de mis hijos. Y pastor, si usted entendiera cuántas obligaciones tengo yo en mi vida y del por qué yo no puedo servir, Señor. Tal vez, pastor. Tal vez, Señor. Tal vez, Señor, porque ahora no se trata del pastor, sino se trata del Señor, porque esa fue la excusa de los discípulos. ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Hay tantos de nosotros que nos pasamos la vida dando un sinfín de excusas que realmente no tienen el peso que deberían de tener cuando ponemos nuestra vida en perspectiva, viéndolo desde el ángulo espiritual. Por eso el día de hoy yo quiero preguntarle a usted, querido hermano, ¿faltarán 4 meses en su vida para ver algo de compromiso? ¿Faltarán 4 meses en su vida para que usted no haga cambios radicales que le lleven a honrar al Señor en su vida cristiana? ¿Faltarán realmente 4 meses en su vida para no resolver esos asuntos que usted ha dejado para después en este asunto de servicio al Señor en su vida? ¿Faltarán realmente 4 meses en su vida para resolver esos asuntos familiares? ¿Y con cuánta frecuencia? Hay tantas familias que tenemos dificultades en el interior que no hemos querido resolver y las hemos ido dejando para después. ¿Y cuánto se han recrudecido y engrandeciéndose a causa de que nosotros quisimos dejarlas para después? Y ese después, ¿cuánto daño nos hizo? ¿Cuánto horror ha producido porque dijimos, bueno, después voy a pedir perdón? Después voy a cambiar. Después yo voy a dejar mi mal carácter. Después yo voy a dejar mi mala actitud al interior del matrimonio y al interior de mi hogar con respecto a mis padres y con mis hijos. Y ese después, cuánto daño termina haciéndonos en nuestras vidas. Los discípulos pensaron que podían dejar algunas cuantas cosas para después, olvidándonos que el Señor le había dado una invitación a ellos diciéndoles que alzaran sus ojos. ¿Cuántas veces dejamos este asunto del servicio al Señor para después? ¿Cuántas veces dejamos este asunto de ser fiel a la iglesia para después? ¿Cuántas veces dejamos este asunto de un verdadero compromiso en la vida cristiana para
después. ¿Cuántas veces nos hemos valido de un sinfín de excusas como lo hicieron los discípulos, posponiendo este asunto del compromiso que debemos de tener en nuestra vida cristiana? Y qué bien nos haría en este tiempo de encierro, meditar, pensar y dejar que el Espíritu de Dios trabaje en lo profundo de nuestro corazón y nos lleve a meditar en nuestra vida cristiana. Escuchen esto. Si yo estoy posponiéndole al Señor algo en mi vida. Querido amigo, que usted está escuchando este devocional y que no está 100% seguro de ir al cielo, no le dé largas a la salvación, porque créalo, probablemente en su vida y en la mía no habrá un después. No habrá tiempo. ¿Cuántos dicen, pastor, hay más tiempo que vida? Y dejamos cosas tan importantes de nuestra vida como este asunto de la salvación para un después. Si usted no está 100% seguro de ir al cielo, no lo deje para después. Querido hermano, que está escuchando este devocional, quiero que medite el día de hoy respecto a su vida espiritual. ¿Qué cosas usted ha dejado para después en su vida? Si ha habido algunas cosas que usted ha dejado para después, como este asunto de crecer espiritualmente, como este asunto de caminar con el Señor, yo creo que como en ningún otro tiempo estamos preparados ya para precisamente decir, ya no voy a dar más excusas. Ya no voy a valerme más de razones insensatas en mi vida para posponer este asunto de ponerme bien con el Señor. Una cosa trágica que Jesús le dijo a los discípulos: ustedes dicen que faltan 4 meses. Y Jesús les dijo lo que yo creo que hoy es el punto de reflexión en este devocional. ¿Habrá algo que usted ha pospuesto para un después diciendo faltan 4 meses? Tal vez no con esa declaración de 4 meses, pero con un después. Yo le quiero decir lo que Jesús le dijo a los discípulos y mediten esto. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. ¿Sabe qué era lo que Jesús estaba diciendo, hermanos, en este versículo de Juan capítulo 4? Que la siega estaba preparada, o la cosecha estaba preparada para la siega. Lo que estaba diciendo el Señor Jesús es lo que yo creo que hoy el Señor nos lleva a reflexionar a nosotros como creyentes, de que este es el tiempo para ganar almas, ese es el tiempo para vivir para Dios, ese es el tiempo para resolver los asuntos que han quedado inconclusos en la familia, que este es el tiempo para poder decirle: Señor, ya voy a dejar de vivir bajo excusas innecesarias en mi vida y voy a ponerme bien contigo, Señor. Yo he tenido la oportunidad de viajar cuando en el estado de California y sobre todo hacia el norte, hacia Fresno y hacia un poquito más hacia arriba. Cuando he visto sembradíos de algodón, me ha tocado ver en todas las etapas, desde que están sembrándolo, cuando se pone verde y cuando ya precisamente el algodón en el campo precisamente ya se puso blanco. He visto todo el proceso en diferentes etapas de mi vida mientras he visitado iglesias ahí en el estado de California. Y saben, cada vez que paso por esos sembradíos de algodón, tengo que parar un momento a la orilla de la carretera y decirle al Señor: Señor, perdóname, porque es cierto. En este proceso del servicio hacia ti, Señor, es tiempo de sembrar, es tiempo de crecer, es tiempo de ver los sembradíos que están blancos. Y mi Dios, es tiempo también de trabajar. Yo no quiero darte excusas en mi vida, Señor, diciendo, faltan 4 meses.
¿Cuál ha sido su excusa, querido hermano? ¿Cuál ha sido su sentir en este momento que estamos viviendo hoy por hoy en la vida cristiana? ¿Saben? Platicando con varios casos de hermanos que estuvieron en el hospital, como recuerdo que uno o dos de ellos me decían: pastor, a mi lado moría uno, enfrente moría otro. Y yo mismo estaba en ese borde de la misma muerte, que yo creo que es bueno que nosotros evaluemos en dónde nos encontramos. En tu vida faltarán 4 meses diciéndole al Señor después. Ahora no. No me voy a comprometer. O le va a decir al Señor el día de hoy: Señor, aquí estoy, Señor. Yo quiero vivir en ese periodo de completa cosecha que tú quieres producir en este mundo, Señor. Llegará el día, hermanos, en el que nuestras fuerzas se van a acabar. Llegará el día, hermanos, en el que nuestros recursos ya no van a ser tan importantes, sino que lo que realmente valdrá es lo que hicimos por el Señor en nuestras vidas. ¿Faltan 4 meses? Yo le digo no. Es tiempo de trabajar y de vivir por el Señor y para la gloria de su precioso nombre. Si en su vida usted ha usado esta excusa de los discípulos, faltan 4 meses, dígale al Señor: Señor, yo no quiero vivir mi vida dando excusas. Yo quiero, Señor, que me ayudes a levantar mis ojos y ver que es un tiempo para la siega. Le contaba momentos atrás de que me ha tocado ver el proceso de la siembra y el momento en el que el algodón está listo para cosechar. También me ha tocado ver cuando las pacas de algodón están listas para ser recogidas por esos trailers que llegan y la llevan al lugar donde producen un producto final. No olvide, en todo este proceso, no dé excusas al Señor. Dígale: Señor, aquí estoy. ¿Hay algo que quieras hacer conmigo? Lo quiero hacer, Señor. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, bendice este tiempo, Señor, y te pido que nos libres de las excusas y de pensar que tenemos todavía más, 4 meses, 4 meses para hacer más por ti, Señor. No, este es el tiempo de trabajar, Señor. Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga en esta mañana y en este día, y medite, por favor, en este devocional. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta luego.